La riqueza nunca fue cuestión de suerte, y mucho menos de moral. Hace siglos, Nicolás Maquiavelo reveló una verdad incómoda. El mundo no recompensa a los justos, recompensa a los estrategas. Mientras la mayoría vive esperando reconocimiento, quienes entienden el juego del poder moldean percepciones, controlan narrativas y transforman influencia en dinero. Maquiavelo no escribió para personas comunes, escribió para quienes desean ganar, incluso cuando las reglas no son claras ni justas. En 2026, el escenario cambió. Economía inestable, la atención como moneda, el estatus como arma y la ingenuidad como debilidad. En este video aprenderás cómo aplicar la psicología maquiavélica al mundo moderno. Negocios, dinero, influencia y ventaja estratégica. Sin ilusiones, sin romanticismo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí aprendes las estrategias que nadie enseña para no vivir como la mayoría y jugar el juego del poder con conciencia y ventaja. Ahora sigue mirando, porque si insistes en actuar como todos, 2026 será solo otro año común. Aviso. Este documental utiliza imágenes generadas por IA con fines ilustrativos. Aunque los elementos visuales son sintéticos, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. El 3 de mayo de 1469, nacía en Florencia un hombre que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el poder, la riqueza y la naturaleza humana. Nicolau Maquiavel llegaba al mundo en una época en la que banqueros controlaban el destino de naciones enteras, en la que la familia Médici había transformado el oro en influencia política, y en la que la supervivencia dependía menos de la virtud moral que de la astucia pragmática. Si este tipo de investigación histórica te interesa, vale la pena suscribirse al canal. Esto ayuda a que este contenido continúe. Los registros preservados de la Cancillería florentina muestran que Maquiavel no era solo un teórico político aislado en su gabinete. Durante 14 años, entre 1498 y 1512, se desempeñó como segundo canciller de la República de Florencia, negociando directamente con reyes, papas y mercaderes que movían las fortunas de la época. Sus cartas diplomáticas, encontradas en los archivos florentinos, revelan a un hombre obsesionado con una cuestión central. ¿Por qué algunos individuos acumulan poder y riqueza mientras otros, igualmente inteligentes y trabajadores, permanecen en la medianía? La respuesta comenzó a tomar forma durante sus misiones diplomáticas en Francia. En los documentos que Maquiavel enviaba al gobierno florentino, preservados en la Biblioteca Laurenciana, hay una observación recurrente que llamaría la atención de cualquier estudioso de la economía moderna. Había notado que Luis XII de Francia controlaba vastos recursos, no porque fuera más virtuoso que otros nobles, sino porque había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas obedecen más al miedo a la pérdida que al amor por la justicia. Es interesante notar que esta observación surgiría décadas antes de que Adam Smith hablara de la mano invisible del mercado. Maquiavel estaba identificando, en Elias Everest, campo político del siglo XV, los mismos patrones psicológicos que hoy reconocemos en los mercados financieros. Durante una misión a la corte papal en 1503, documentada en sus correspondencias oficiales, Maquiavel fue testigo de cómo el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, manipulaba una negociación comercial que involucraba territorios papales. Lo que le impresionó no fue la corrupción en sí, sino la eficiencia del proceso. Borgia entendía que controlar la información era más valioso que poseer tierras. Sabía exactamente qué información revelar, a quién y cuándo. El resultado era un flujo constante de riqueza hacia las arcas papales. Esta experiencia sería fundamental para la formulación del concepto que hoy conocemos como verdad efectiva de la cosa, l'effettuale verità de la cosa, que Maquiavel desarrollaría años más tarde en El Príncipe. Para él, importaba menos lo que las cosas deberían ser y más cómo realmente funcionaban. Este cambio de perspectiva fue revolucionario. Hasta entonces, pensadores como Tomás de Aquino se centraban en cómo el poder debía ejercerse moralmente.
Maquiavel pasó a estudiar cómo el poder era realmente ejercido y mantenido. Los cronistas de la época, como Francesco Guicciardini, registraron que Maquiavel pasaba horas analizando contratos comerciales entre familias florentinas, no por interés jurídico, sino porque veía en ellos patrones de dominación. Observó que los Medici no se convirtieron en la familia más poderosa de Florencia solo prestando dinero. Crearon dependencias estructurales. Cuando alguien necesitaba capital, los Medici no solo ofrecían el préstamo, ofrecían acceso a una red de influencias que hacía que el deudor dependiera no solo del dinero, sino de todo el sistema. Tal vez veas este patrón funcionando todavía hoy de una forma diferente. Si quieres, déjalo en los comentarios. La caída de Maquiavel llegó en 1512, cuando los Medici regresaron al poder en Florencia y la República fue disuelta. Documentos del periodo muestran que fue destituido, brevemente encarcelado y torturado bajo sospecha de conspiración. Pero fue durante este periodo de exilio forzado, en su propiedad rural de San Casiano, cuando Maquiavel produjo sus obras más importantes. El exilio no fue solo un castigo político, fue un laboratorio de observación. Lejos del poder, Maquiavel pudo estudiar la naturaleza humana sin las distorsiones de un cargo oficial. Convivía con campesinos durante el día y leía los clásicos por la noche. Esta combinación única, la experiencia práctica del poder y reflexión teórica en el aislamiento, generó ideas que permanecen relevantes 500 años después. En sus cartas a Francesco Vettori, preservadas en los archivos mediceos, Maquiavel describe su rutina en el exilio. Durante el día supervisaba el corte de madera en sus tierras, jugaba a las cartas en la taberna local y discutía negocios con comerciantes de paso. Por la noche, se vestía con sus ropas de corte y conversaba con los antiguos a través de los libros. Era en ese diálogo entre presente y pasado donde identificaba patrones atemporales del comportamiento humano relacionados con el poder y la riqueza. Uno de estos descubrimientos era particularmente perturbador para la mentalidad de la época. La mayoría de las personas fracasa en acumular recursos no por falta de capacidad, sino por operar con premisas incorrectas sobre cómo funciona realmente el mundo. Creían que siguiendo reglas morales convencionales, el éxito llegaría de forma natural. Maquiavel observó lo contrario. Quienes prosperaban eran aquellos que entendían las reglas no escritas. Esta conclusión aparece de forma clara en El Príncipe, escrito entre 1513 y 1514. Ya en el capítulo 15, declara que decidió partir hacia la verdad efectiva de la cosa, no hacia su imaginación. Muchos han escrito sobre principados imaginarios que nunca existieron, dice él, porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que abandona lo que se hace por lo que se debería hacer, antes busca la ruina que la preservación. Si esto también llamó tu atención, regístralo en los comentarios. Es importante entender que Maquiavel no estaba defendiendo la inmoralidad. Estaba haciendo algo más subversivo: separar la eficiencia de la moralidad. Para él, alguien podía ser simultáneamente una buena persona y un pésimo líder. De la misma forma, alguien podía usar métodos cuestionables y aún así generar resultados beneficiosos para la sociedad. Esta separación entre intención y resultado sería fundamental para comprender su psicología de la riqueza. Los registros muestran que El Príncipe fue escrito como una carta de presentación para Lorenzo de Medici, con la esperanza de recuperar un cargo político. Pero detrás de esta motivación inmediata, había un proyecto intelectual más amplio: descifrar los códigos secretos del poder. Maquiavel estaba convencido de que existían leyes objetivas que gobernaban el éxito y el fracaso, independientemente de las preferencias morales individuales. Esta convicción lo llevaría a un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión sobre la acumulación de riqueza. La mayoría de las personas fracasa porque intenta controlar resultados que están más allá de su control, mientras descuida variables que realmente podrían influir. Se enfocan en trabajar más, cuando deberían enfocarse en trabajar de forma más estratégica. Se enfocan en ser más honestas,
cuando deberían enfocarse en ser más necesarias. El manuscrito original de El Príncipe, conservado en la Biblioteca Vaticana, contiene anotaciones marginales que sugieren que Maquiavel veía su obra como una especie de manual práctico, no solo como un tratado teórico. Estaba codificando un conocimiento que normalmente pasaba solo entre familias poderosas, de generación en generación. Estaba democratizando los secretos de la élite. Pero había algo aún más profundo en juego. Maquiavel identificó que detrás de toda acumulación sostenible de riqueza existe un elemento que la moral convencional prefiere ignorar: el control psicológico sobre otras personas. No control a través de la fuerza bruta, sino a través de lo que él llamaba necesidad. Volverse tan útil e indispensable que la dependencia se crea de forma natural. Los archivos de la Cancillería florentina contienen una laguna intrigante. Entre 1515 y 1517, periodo en el que Maquiavel intensificaba sus reflexiones sobre la acumulación de poder, existe una correspondencia casi inexistente en los registros oficiales. Historiadores como Roberto Ridolfi notaron esta ausencia y plantearon una pregunta inquietante. ¿Qué estaba haciendo realmente Maquiavel durante estos años silenciosos? La respuesta puede estar en documentos descubiertos solo en la década de 1950, en los archivos privados de la familia Rucellai. Cartas fragmentadas sugieren que Maquiavel frecuentaba los jardines Oricellari, donde intelectuales florentinos se reunían para discusiones que no podían ocurrir en espacios públicos. El tema central de estas reuniones no era la filosofía abstracta, sino algo mucho más práctico. Cómo familias específicas lograban mantener la riqueza a lo largo de generaciones, mientras otras desaparecían en 2 o 3 décadas. Estas discusiones secretas revelaron a Maquiavel un patrón que los registros oficiales omitían deliberadamente. Las familias que prosperaban no dependían solo de actividades comerciales visibles. Controlaban algo más sutil y poderoso: el flujo de información entre otras familias ricas. Los Médici, por ejemplo, no eran solo banqueros. Eran intermediarios de inteligencia. Sabían qué familias enfrentaban dificultades financieras incluso antes de que los propios familiares lo percibieran. Si este tipo de investigación histórica te interesa, vale la pena suscribirse al canal para acompañar más análisis como este. Un manuscrito fragmentado, encontrado en la biblioteca particular de Cosimo Rucellai y catalogado recién en 1982, contiene anotaciones que parecen ser de puño y letra de Maquiavel. Un pasaje específico llama la atención. El vulgo cree que los ricos nacen de la acumulación. Observo que los ricos nacen de la anticipación. Esta distinción es fundamental para entender lo que los registros oficiales no logran capturar completamente. Maquiavel había descubierto que existe una diferencia crucial entre quienes trabajan en el presente y quienes trabajan en el futuro. La mayoría de las personas reacciona a circunstancias que ya ocurrieron. Las familias poderosas crean circunstancias que aún van a ocurrir. No siguen los mercados, crean mercados. Documentos administrativos de la época muestran que Lorenzo de Medici, el Magnífico, mantenía una red de corresponsales en todas las principales ciudades comerciales de Europa. Oficialmente eran representantes comerciales. En la práctica eran recolectores de información que permitían a los Medici anticipar cambios políticos y económicos semanas o meses antes que sus competidores. Pero había algo aún más profundo en esta estrategia, algo que Maquiavel comenzó a formular en términos psicológicos. En los márgenes de una copia de Tito Livio, preservada en la Biblioteca Ricardiana, aparecen notas que sugieren un descubrimiento inquietante. La riqueza sostenible no proviene de satisfacer necesidades existentes, sino de crear necesidades nuevas. Los registros bancarios de los Medici, estudiados por el historiador Raymond de Ruber, muestran un patrón revelador. No solo prestaban dinero a comerciantes que necesitaban expandir negocios existentes. Con frecuencia financiaban la creación de negocios completamente nuevos en sectores que ellos mismos ayudaron a imaginar. Primero creaban la demanda,
Luego se posicionaban como los únicos capaces de satisfacerla. Esta estrategia aparece de forma cifrada en Discursos sobre la primera década de Tito Livio, obra que Maquiavel escribió en paralelo a El Príncipe. Cuando analiza cómo Roma expandió su territorio, está simultáneamente analizando cómo los individuos expanden su influencia económica. Roma no conquistaba territorios ricos. Roma hacía ricos a los territorios mediante la conquista. Es interesante notar que esta lógica de crear valor a través del control se mantiene inalterada hasta los días actuales, solo cambiando de forma. Pero los documentos revelan una contradicción que atormentaba a Maquiavel. Observó que las estrategias eficaces para la acumulación de riqueza a menudo contradecían las virtudes morales tradicionales. Una carta a Francesco Vettori, fechada en diciembre de 1513, contiene una confesión reveladora. Veo que aquello que debería hacerse rara vez coincide con aquello que debe hacerse para vencer. Esta tensión se profundiza cuando analizamos cronistas contemporáneos como Guicciardini, quien registró observaciones directas sobre los comportamientos de las familias ricas florentinas. Según sus relatos, preservados en la Biblioteca Nacional de Florencia, existía una especie de código doble entre la élite. Públicamente defendían valores cristianos de caridad y humildad. Privadamente operaban con una frialdad calculadora que chocaría con los mismos valores que profesaban. Documentos comerciales de la época muestran que negociantes exitosos mantenían dos sistemas contables, uno para las autoridades fiscales y religiosas, otro para el control interno real. No se trataba solo de evasión, sino de una comprensión sofisticada de que diferentes audiencias necesitaban ver diferentes versiones de la realidad. Tal vez ya hayas notado patrones similares en el mundo actual. Si quieres, déjalo en los comentarios. Maquiavel formalizó esta observación en el concepto que llamó necesidad de parecer, no de ser. Un príncipe, escribió, debe aparentar poseer virtudes morales, pero debe estar preparado para abandonarlas cuando la situación lo exija. Aplicado al contexto económico, esto significa que la riqueza sostenible requiere la capacidad de navegar entre apariencias públicas y realidades privadas. Los registros de inventarios post-mortem, preservados en los archivos notariales florentinos, revelan un patrón intrigante. Las familias que permanecieron ricas durante múltiples generaciones rara vez concentraban su patrimonio en un solo tipo de activo. Diversificaban no solo entre diferentes inversiones, sino entre diferentes identidades sociales. Un mismo hombre podía ser simultáneamente comerciante, banquero, político y mecenas de las artes. Esta multiplicidad de identidades no era accidental. Era una estrategia consciente de distribución del riesgo social. Maquiavel percibió que esta flexibilidad identitaria era esencial para la supervivencia económica a largo plazo. Pero existe una dimensión aún más profunda en este análisis, una que los documentos sugieren pero no explican completamente. Correspondencias privadas entre miembros de la élite florentina, descubiertas durante restauraciones de palacios en el siglo XX, indican que las familias poderosas compartían una comprensión particular de la naturaleza humana. Entendían que la mayoría de las personas opera motivada por miedos inconscientes, más que por ambiciones conscientes. Miedo a la exclusión social, miedo a la irrelevancia, miedo a perder estatus. Las familias ricas aprendieron a posicionarse como solución a estos miedos, volviéndose indispensables no solo económica, sino psicológicamente. Una carta de Filippo Strozzi a Palla Rucellai, fechada en 1522, contiene una observación que parece resonar con los descubrimientos de Maquiavel. Descubrí que los hombres ricos no venden productos. Venden alivio para ansiedades que ellos mismos ayudaron a crear. Si ya habías notado esto antes, comenta. Esta comprensión llevó a Maquiavel a una conclusión radical que aparece de forma fragmentada en sus obras tardías. La riqueza no es una recompensa por virtudes morales o habilidades técnicas. La riqueza es una consecuencia de comprender y manipular patrones psicológicos colectivos que la mayoría de las personas prefiere ignorar.
documentos testamentarios de la época muestran que las familias ricas florentinas invertían proporcionalmente más en la educación de sus herederos que las familias de clase media. Pero el contenido de esa educación era peculiar. Además de matemáticas y retórica, incluía la observación sistemática del comportamiento humano. Los jóvenes eran entrenados para identificar señales de debilidad, ambición frustrada y vulnerabilidad emocional en otras personas. Este entrenamiento no buscaba la crueldad, sino la eficiencia. Como escribió Maquiavel, conocer la naturaleza de los hombres es más útil que conocer la naturaleza de los números. La riqueza fluye de manera natural hacia quienes comprenden motivaciones humanas profundas, incluso cuando esas motivaciones permanecen inconscientes para las propias personas que las sienten. Los registros judiciales florentinos contienen casos de litigios comerciales que ilustran este principio en acción. Los comerciantes exitosos rara vez ganaban disputas mediante argumentos legales superiores. Ganaban porque comprendían mejor que sus oponentes las presiones personales que jueces y mediadores enfrentaban en sus vidas privadas. El último manuscrito de Maquiavel, El arte de la guerra, contiene un pasaje final que puede ser su síntesis sobre la riqueza. En todas las cosas humanas, quien examina bien verá que nunca se puede suprimir un inconveniente sin que nazca otro. Aplicado al contexto económico, esto significa que toda estrategia de enriquecimiento crea nuevos problemas que exigen estrategias aún más sofisticadas. La riqueza no es un estado estable que se alcanza, sino un equilibrio dinámico que se mantiene mediante adaptación constante. Pero quizás la cuestión más perturbadora que emerge de estos registros históricos no sea cómo algunas personas logran enriquecerse, sino por qué la mayoría elige no aplicar estos principios incluso cuando los conoce. Los documentos sugieren una explicación, pero no ofrecen una respuesta definitiva. Existe algo en la naturaleza humana que prefiere creer en ilusiones reconfortantes sobre justicia y mérito, incluso cuando la realidad opera según lógicas muy diferentes. Esta preferencia por las ilusiones puede ser, en sí misma, una de las principales causas de la perpetuación de la desigualdad de riqueza a lo largo de los siglos.